Sean todos bienvenidos a la Biblioteca del Olvido, donde recordaremos aquellas historias que buscan ser calladas, que imploran ser olvidadas y que se resignan a perderse entre la multitud. El día de hoy México nos sorprenderá con varias de esas historias, así que demos inicio a su libro de historias. México es un país de historia, de cultura y de silencios. Hay casos que aparecieron en las noticias durante unos días. Otros quedaron enterrados en expedientes oficiales. Y algunos nunca debieron ser investigados. Este no es un video de leyendas ni de ficción. Las historias que escucharás ocurrieron en la vida real. Algunas están documentadas. Otras sobreviven solo en testimonios. Hoy descenderemos en una recopilación de casos reales oscuros en México. En la superficie, lo que muchos conocen. Y mientras bajamos, aquello de lo que casi nadie habla. Te advierto algo. Mientras más profundo lleguemos, más incómodo se vuelve escuchar. Si decides continuar, hagámoslo con respeto. Comencemos. Comenzó la noche del 26 de septiembre en las calles de Iguala, Guerrero. Se escucharon ráfagas de arma de fuego. ¡Vamos a llevar! ¡Vamos a llevar! Eran atacados los autobuses de un grupo de personas de Ayotzinapa y el equipo Avispones de Chilpancingo. 6 personas murieron, 3 de Ayotzinapa, un futbolista, el chofer del equipo y una mujer que pasaba en un taxi. 25 más resultaron lesionados. Además, se reportó la desaparición de 57 personas de Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa, 2014. La noche del 26 de septiembre de 2014 comenzó como muchas otras para los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero. Eran jóvenes que se preparaban para ser maestros rurales, muchos de ellos provenientes de comunidades con altos niveles de pobreza. Como parte de sus actividades habituales, salieron rumbo a Iguala con la intención de tomar autobuses que les permitieran viajar a la Ciudad de México y participar en la conmemoración del 2 de octubre. Fecha emblemática para el movimiento estudiantil. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa noche marcaría un antes y un después en la historia reciente del país. Alrededor de las 9:30 de la noche, los estudiantes comenzaron a ser perseguidos e interceptados por patrullas de la policía municipal. No fue un solo enfrentamiento. Fueron ataques coordinados en distintos puntos de la ciudad, con disparos, persecuciones y detenciones arbitrarias. Testigos relataron escenas de caos, jóvenes corriendo, autobuses baleados, gritos pidiendo auxilio y policías actuando con una violencia que no parecía improvisada. El saldo inmediato fue devastador, personas muertas, decenas de heridos y 43 estudiantes desaparecidos. En las primeras horas posteriores a los hechos, la información fue confusa. Autoridades locales minimizaron lo ocurrido, mientras familiares de los estudiantes comenzaban una búsqueda desesperada, recorriendo hospitales, separos y morgues. Las respuestas oficiales eran vagas. Nadie sabía, o nadie decía, dónde estaban los jóvenes. Días después, el caso ya había captado la atención nacional e internacional. Las imágenes de los padres y madres marchando, sosteniendo fotografías de sus hijos, comenzaron a recorrer el mundo. No pedían venganza. Pedían algo más básico y doloroso, saber dónde estaban. En enero de 2015, el entonces Procurador General de la República presentó una versión oficial conocida como la verdad histórica. Según esta narrativa, policías municipales habrían detenido a los estudiantes, entregándolos a un grupo criminal, que posteriormente los asesinó y quemó sus cuerpos en un basurero del municipio de Cocula, para después arrojar los restos a un río cercano. La explicación fue presentada como un cierre definitivo del caso. Pero casi de inmediato comenzaron a surgir dudas profundas. Peritajes independientes cuestionaron la viabilidad física y científica de esa versión. Expertos señalaron que no existían condiciones para una incineración masiva como la descrita. Además, varios de los testimonios clave que sostenían la narrativa oficial fueron obtenidos bajo tortura, algo que más tarde sería reconocido por organismos nacionales e internacionales.
Ante la presión social, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido como el GIEI, con respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su trabajo marcó un punto de quiebre. El GIEI documentó irregularidades graves. Evidencia manipulada, líneas de investigación abandonadas, videos que nunca se analizaron, registros telefónicos ignorados y la exclusión sistemática de ciertas instituciones del proceso investigativo. Uno de los hallazgos más inquietantes fue la falta de investigación profunda al ejército, pese a que existía un cuartel militar cercano y registros de seguimiento en tiempo real de lo ocurrido esa noche. También se reveló que los estudiantes fueron monitoreados desde el inicio, lo que sugería que las autoridades sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. Con el paso de los años, la llamada verdad histórica fue oficialmente desmentida. Nuevas detenciones ocurrieron, incluidas las de funcionarios y elementos policiales. Se reconoció que el caso involucraba una red de colusión entre autoridades locales, crimen organizado y fallas estructurales del Estado. Sin embargo, a pesar de los avances parciales, el paradero de los 43 estudiantes sigue sin esclarecerse completamente. Para las familias, el tiempo no ha cerrado la herida. Cada nuevo informe, cada exhumación, cada promesa de justicia reabre el dolor, pero también mantiene viva la exigencia de verdad. Han pasado gobiernos. Se descubrieron 4 fosas. Se suscita el evento de Ayotzinapa. Muy lamentable. La desaparición de 43 jóvenes. Un 26 de septiembre del 2014. La PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y amplia. Y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos. La investigación ahí está. Evidentemente, ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República. Y yo les estoy pidiendo que se hace la invitación a los abogados, pero se hace la invitación a uno por uno de los familiares. Porque quiero que tengan información directa. Quiero que conozcan cosas que no saben, que no conocen. No porque no quieran, sino porque se han ocultado cosas. Como la sentencia que... Esta parte que comparto con los padres, que es... digamos que parece que lleva mucho tiempo. El fiscal explicó pues que para obtener todas las pruebas después de 11 años lleva su tiempo. Entonces las madres y los padres están de acuerdo en este nuevo método de investigación. También quieren que sigan las líneas que venían desde antes, que también se están siguiendo, pero pues sí ahí externaron que cuándo va a venir pues las órdenes de aprehensión ya vinculadas con este esquema. Y el fiscal pues dio sus razones y la explicación de por qué está llevando un poco de tiempo. Entonces ahí pues evidentemente desde los madres y padres pues ahí dicen por qué no hay más avances si ya llevamos un año en el gobierno. Fiscales, comisiones y discursos. Lo único que permanece constante es la pregunta: ¿dónde están? Ayotzinapa dejó de ser solo un caso penal. Se convirtió en un símbolo internacional de impunidad, de la fragilidad del Estado de Derecho y del costo humano de la corrupción y la violencia estructural. En otras noticias, Ayotzinapa sigue en marcha después de 10 años de la desaparición de los 43 normalistas. Madres y padres de los estudiantes, así como diversos contingentes, salieron a las calles de la Ciudad de México en protesta para exigir justicia. Pese a las fuertes lluvias, partieron del Ángel de la Independencia y avanzaron sobre Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino. A su paso, desafortunadamente, algunos manifestantes comenzaron a arrojar petardos y a realizar pintas en los negocios. Al paso de la tarde-noche, al llegar al Zócalo, se encontraron con un bloqueo con barreras de cemento y tras brincarla llegaron a un Palacio Nacional amurallado, en donde continuaron con las pintas e incendios. Más de una década después, Ayotzinapa no pertenece al pasado.
Sigue presente en las marchas, en las aulas, en los muros, en los nombres que no se olvidan. Porque mientras no haya verdad completa, el caso sigue abierto. Ayotzinapa no es solo un caso sin resolver. Es una herida abierta. Una pregunta que sigue sin respuesta. Y un recordatorio de que hay verdades que aún esperan ser dichas. Pasado 8 años desde la muerte de la pequeña Paulette y todavía se desconocen muchos de los detalles que la rodearon. El 21 de marzo de 2010, Paulette regresó de un viaje junto a su padre Mauricio Guevara y su hermana. Esa noche su madre Lisette Para la acostó a dormir en su cama. Fue la última vez que la vio con vida. Por la mañana una de las niñeras dio la voz de alarma. Paulette no estaba en su cama. La buscaron por el edificio y los alrededores, Caso pero no Paulette había Guevara ni Fara. rastro de la pequeña. La madrugada del Tampoco 22 de encontraron marzo de señales de robo 2010, ni de en el ningún acto municipio de violento en el Mixquilucan, apartamento. Estado de Las México, se autoridades reportó la comenzaron a desaparición de recopilar Paulette pesquisas Guevara Fara, y la una cara de niña de Paulette 4 años tapizó de las edad con calles de la Ciudad discapacidad de motriz México. y de lenguaje. Desde el apartamento Vivía con su familia en un departamento ubicado en un fraccionamiento residencial de alto nivel económico. Según la versión inicial ofrecida por la familia, Paulette fue acostada la noche anterior en su cama, en su propia habitación. Al despertar por la mañana, ya no se encontraba ahí. No hubo ruidos reportados. No hubo señales de forcejeo. No hubo indicios inmediatos de ingreso forzado. Desde las primeras horas, el caso fue tratado como una desaparición de alto impacto. Elementos de la policía estatal, agentes ministeriales, peritos y binomios caninos acudieron al domicilio. El departamento fue revisado en múltiples ocasiones. Se inspeccionaron habitaciones, baños, closets, áreas comunes y la cama donde la menor dormía. Nada. La noticia se difundió rápidamente y, casi de inmediato, el caso se convirtió en un evento mediático nacional. Las cámaras de televisión ingresaron al domicilio. Periodistas entrevistaron a familiares, vecinos y autoridades. El espacio privado se transformó en un escenario público. En entrevistas transmitidas en vivo, la madre de Paulette, acompañada en ocasiones por el padre, relató los hechos. Pusimos la pijama, la acostamos a la niña en la cama, le di la bendición. Le dije que la quería, que mañana la veía, que la llevaba al colegio. La tapé y me salí del cuarto. Sin embargo, conforme avanzaron los días, las versiones comenzaron a mostrar variaciones. Horarios que cambiaban, descripciones distintas sobre quién acostó a la niña y contradicciones menores que, al acumularse, llamaron la atención del público y de los analistas. Estas entrevistas, repetidas constantemente en televisión abierta, generaron una percepción social de extrañeza. No por una afirmación concreta, sino por el tono, la narrativa y la forma en que se expresaban los hechos. La estábamos microfoneando y me dice, oye Rubén, pues, ¿qué debo hacer en la entrevista? ¿Puedo llorar? Sin embargo, volteé a ver a su amiga que estaba sentada en un sillón contiguo y le dice, amiga, ¿qué te parece? ¿Lloro en la entrevista para que se vea más real esto o no lloro? Porque es una niña especial y necesita de nuestro cuidado. No puede hacer las cosas sola. Cuando saca la pijama la señora Lisette Para, empezamos a grabarla, por supuesto, y resulta que esa pijama es precisamente la pijama con la que Paulette aparece el 31 de marzo sin vida. El argumento que nos dio la mamá en aquel entonces es que la hermanita mayor de Paulette tenía una pijama exactamente igual. Mientras tanto, la investigación oficial avanzaba en múltiples direcciones. Se consideró la hipótesis de sustracción externa, se revisaron cámaras de seguridad de acceso cercanos, se difundieron retratos hablados y se investigó al personal doméstico. Estoy convencido de que no haya estado ahí, ya que pues entró muchísima gente, entraron perros, miles de gentes que entraron en búsqueda de la niña y no es posible que nadie se haya dado cuenta. Digo, nosotros finalmente también hicimos la cama, se tocó, nunca vimos el colchón recorrido, nunca vimos un bulto, nunca vimos nada extraño, ¿no? Nunca percibimos que ahí pudiera estar. Yo creo que
que eso queda completamente descartado. Las autoridades afirmaban públicamente que todas las líneas estaban abiertas. Pasaron los días. Durante ese tiempo, el departamento nunca dejó de ser ocupado. Familiares, funcionarios, peritos y medios de comunicación entraban y salían. La escena, desde el punto de vista forense, se encontraba completamente comprometida. A pesar de ello, la versión oficial sostenía que el lugar había sido revisado exhaustivamente. El 31 de marzo de 2010, 9 días después de la desaparición, se anunció el hallazgo del cuerpo de Paulette. Estaba en su propia habitación, entre el colchón y el pie de la cama, cubierto parcialmente por las sábanas y una cobija. La reacción fue inmediata. La pregunta se repitió en todos los medios. ¿Cómo pudo permanecer ahí durante 9 días sin ser detectada? Las autoridades ofrecieron una explicación técnica. De acuerdo con el dictamen oficial, la menor habría sufrido un accidente doméstico, deslizándose entre el colchón y la base de la cama, lo que habría provocado asfixia mecánica por obstrucción de vías respiratorias. Se descartó la intervención de terceros. Se descartó la comisión de un delito. La muerte fue clasificada como accidental. El caso, desde el punto de vista legal, quedó cerrado. Sin embargo, la explicación oficial no logró disipar las dudas. Especialistas entrevistados por la prensa cuestionaron varios puntos. La posición exacta del cuerpo. La ausencia de olores compatibles con un cadáver tras varios días y el hecho de que perros entrenados no hubieran detectado la presencia de la menor en un espacio tan reducido. A esto se sumaron las inconsistencias en el manejo institucional del caso. Autoridades realizaron declaraciones contradictorias. Se permitió el acceso de medios a la escena. Se filtraron datos del expediente. Se anunciaron conclusiones antes de agotar públicamente todas las diligencias. En paralelo, la familia fue exonerada públicamente. Las entrevistas posteriores mostraron un cierre institucional rápido, que para muchos sectores de la sociedad resultó prematuro. La opinión pública quedó dividida. Por un lado, estaba la versión oficial respaldada por dictámenes periciales. Ese es, yo creo que el más sensible de los tres. Mira, Paulette, fue un tema lamentable porque una niña perdió la vida y fue una actuación de la Procuraduría que en su momento reconoció algunas fallas que tuvo, pero que en nada alteraron el resultado final, que era esclarecer qué había pasado en la muerte de Paulette. Yo estoy muy tranquilo porque creo que las actuaciones fueron apegadas, muy conforme, Carlos. La mayoría de la población y con todo el desgaste que hubo del tema, Carlos. A ver, es que quizá Carlos, quizá la salida más fácil hubiese sido crear un culpable, encontrar obligadamente un culpable, pero las muestras, la valoración de pruebas que se hizo, no solo por parte de la Procuraduría, el peritaje que la PGR también emitió y elementos que incluso el FBI nos aportó, nos llevaron a estas conclusiones. Y yo creo, por el interés que este asunto despertó ante la opinión pública, como nunca, la Procuraduría decidió abrir el caso, ventilarlo y dejar muy claramente establecidos cuáles habían sido las valoraciones que había tenido, que había tomado, para llegar a la conclusión a la que llegó, que había causado la muerte de Paulette. Lamentable, y es un hecho inédito por el interés que despertó ante la población, por las redes sociales, pero estoy tranquilo porque creo que la Procuraduría actuó reconociendo sus fallas que tuvo en la investigación, pero también que nada alterado en el resultado. Por el otro, una serie de errores, omisiones y decisiones cuestionables que impedían que la narrativa fuera aceptada de forma unánime. Con el paso del tiempo, el caso Paulette dejó de ser solo la historia de una niña fallecida. Se convirtió en un símbolo del mal manejo de una investigación, del impacto del poder mediático y de la desigualdad en el acceso a la justicia. No hubo responsables administrativos sancionados de forma clara. No hubo reapertura formal del caso. Y no hubo una explicación que lograra cerrar la herida social. Hoy, más de una década después, Paulette Guevara Fara sigue presente en la memoria colectiva de México. No por lo que se resolvió,
sino por lo que nunca terminó de explicarse. El expediente está cerrado. Las preguntas, no. Por el otro,